Chicos, yo no avancé nada en la vuelta que estaba haciendo porque la mayoría de chicas quedaron perdidas, que no entendían, que la verdad se perdieron mucho acá, que no sabían si el punto lo hacían hacia acá o hacia acá. Y fue raro porque yo sin saber las dudas que iban a tener, expliqué que aquí quedaba punto sobre punto. Lo mismo acá. Pero bueno, chicos, lo vamos a hacer vuelta a vuelta. No pasa nada. Estas no son penas ya que, pues nada, hay que aclarar cuando hay dudas. Entonces, chicos, volvemos. Dice aquí que empecé con un punto gris sobre negro. Para empezar, un punto gris sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros. Y ya les voy a decir cuántos color gris queda acá. Hola, señora Ana, buenas noches. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 color gris. El punto que yo hago corrido es hacia el centro. 6 color gris. Y vamos a tejer uno negro. Córreme ese punto, se ve todo. Uno negro. Hola, señora Sandra, buenas noches, bienvenida. María, buenas noches. Señora Leticia, buenas noches. Entonces, el punto que queda corrido es este gris aquí hacia adentro, la parte de adentro. Y yo la comparé con la mochila, todo. Es que fue raro y las chicas que no. Entonces, ya bueno, muchachas, la vamos a tejer toda la vuelta en el en vivo. Un gris. Y acá empezamos el negro. Queda un gris libre para tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí ve? Que es hacia adentro, acá que termina punto sobre punto. Y volvemos con los gris. Señora Sandra, pero ¿cómo sigue de salud? ¿Está mejorcita, señora Sandra? Michelle, buenas noches, bienvenida. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 color gris. Un puntico negro que aquí es donde termina el diseño. El diseño empieza acá con el punto gris sobre negro y termina acá de un punto negro encima de gris. Eso era lo que tenían que repetir, chicas. Y volvemos a empezar un diseño más. Un gris sobre negro. Antonia, buenas noches. Diana, buenas noches. Bienvenida. Vianet, buenas noches. Sandri, ya algo mejor, gracias a Dios. Esperando volver a casa pronto para volver a trabajar con mis tejidos. Señora Sandra, me alegra mucho que se esté sintiendo mucho mejor y pues que sí le resuelvan pues a lo que pues la idea, ¿no? Que la idea era que la hospitalizaran para bajarle el dolor, entonces que sí le resuelvan esa partecita, es muy importante. Seguimos. Un gris sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos negros. Seguimos acá, qué bueno serás. Sí, no, Dios mediante que sí, que le bajen ese nivel de dolor y que esté súper bien, Dios mediante, para que siga tejiendo ya desde la comodidad de su casita. Desde la comodidad de su casita, siga tejiendo cosas bien hermosas. Acá, chicos,
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este celular yo siento que se va de narices. Esta semana ya me traen mi otra base, que me pedí una base nueva para que me solucione eso del que el celular se va yendo suave. Sí, señora, ese es el cometido. Ahí les estaré contando. Ay, sí, señora Sandra. No, nosotros muy contentos con la dinámica ayer, antier, súper genial. Las chicas que se quedaron con los detallitos felices, colaboraron con mucho cariño, señora Sandra. Le cuento que todas las compañeras colaboraron con mucho cariño. La verdad fue de corazón, lo hicieron con mucho amor. Entonces, no, todo es para que usted tenga un toque de tranquilidad. Este pequeñito gesto que hicieron las compañeritas de colaborar con la causa es para que usted tenga un poquitico de tranquilidad en la cuestión de que va a salir de allá ya motivada a tejer, a realizar sus cositas hermosas y ya Dios mediante es para adelante muchachas. Estos momentos son difíciles, pero eso lo fortalece mucho. Sí, señora Sandra, Loida, buenas noches, Víctor Hugo, hola, buenas noches, Víctor, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Víctor? Y seguimos acá. El último puntico gris que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre negro y el último puntico negro sobre gris. Y queda un punto negro, en ese vamos a hacer un gris. Acá quedan empataditos, un negro, un gris junticos. Que esa parte siempre las confunde un poquito. Esos detalles son los que hacen que se valoren los... Sí, no, señora Sandra, mi comunidad siempre ha apoyado muchísimo a causas bonitas de corazón. Ellos siempre han estado para apoyar. Bendito Dios, con ellos contamos siempre. Sí, la verdad que sí, siempre se han puesto las 10, se han puesto la 10 cuando es una buena causa que nos toque el corazón, sí. Mi comunidad es muy bella. Son chicas que de verdad nos acogemos entre todas, nos cuidamos entre todas y nos apoyamos. Sí, la verdad que sí, muchachas. Y otra vez vuelven a demostrar de qué están hechas estas mujeres, que se ponen en los zapatos de las compañeras, que son empáticas en las situaciones complicadas y dan un poco de lo que tiene, porque todas vivimos trabajando para generar un pequeño ingreso extra y así nos apoyamos. Así hacemos la lucha de que sí valga la pena. No, señora Sandra, y mire que el número que se ganó el Yoshi ayer antier, fue el 1 y la otra chica que se ganó el monedero también compró el número a última hora. O sea, los 3 números que faltaban, yo los iba a dejar para mí, yo los iba a pagar. Yo le dije al gerente de venta y el gerente también me dijo lo mismo. No, ¿cómo vamos a dejar esos números? No, si algo yo los pago, no pasa nada. Entonces volvíamos a decir no, y donde caiga ese número, las chicas quedan aburridas. No, 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 no. Y donde los hubiese dejado, claro, me quedo con el monedero y me quedo con el, bueno, la suerte no es lo mismo, ¿no? Porque salió el 1, pues de pronto la suerte era de la señora Luz Ángela, pero donde yo hubiera pagado esos 3 números y hubiesen quedado en casa, hubieran quedado aburridas. Entonces dije yo, no, menos mal se hizo así. Muy legal, pero que quedara en manos de las compañeras. No, señora Sandra, usted no se afane que en la situación que está usted necesita una mano amiga y ya cuando salga del hospital, usted es una persona muy fuerte, ya va a poder resolver lo de sus amigurumis, de tejer, de hacer, de ofrecer, de vender. Pero en este momento lo que yo le decía a las chicas es que queda muy complicado uno desde la cama a un hospital para cualquier cosa. Entonces usted necesitaba ese empujoncito. Ay, nosotras, bendito Dios, con todo el cariño, señora Sandra, para que se mejore pronto, que vuelva a estar otra vez desde la comodidad de su casa tejiendo, que no tenga que... Ay, es que yo cuando viví en México fue un tiempo donde me vi sin material, nunca tenía hilos para tejer porque allá no conocía las referencias de hilo y me tocó aventarme con un algodón.
Bueno, ya por ese lado fui resolviendo, ya después encontré el hilo que sí funcionaba, pero me pongo a pensar que en el caso mío era porque no encontraba el material. Pero yo digo, una tejedora, una artesana como nosotras, una persona emprendedora, luchadora que ama tejer y que de pronto tenga la inversión en piezas ya hechas y necesite vender la pieza para recuperar e invertir más en hilos, pues obviamente se siente uno frustrado. Entonces, todo eso lo sabemos nosotras las chicas que a veces hemos querido tejer y no tenemos forma porque nos hacen falta los hilos, entonces no es justo. No es justo tener el dinero invertido en piezas hechas, no poderlas vender y que después necesitemos el dinerito para volverlo a invertir. Entonces, esa era la idea, que usted recuperara la inversión del yoshi para que pueda volver a tejer, que siga invirtiendo y que siga recuperando el dinero para que siga tejiendo. Eso le va a ayudar mucho ya cuando regrese a casita, que esté mucho mejor, que se sienta recuperadita, con ganas de tejer. Eso le va a funcionar muy bien. Gracias por sus palabras y que de verdad todavía existen personas tan maravillosas. No, señora Sandra, no se preocupe. No se preocupe, señora Sandra, que su única, en este momento, lo único que tiene que enfocarse en recuperarse, en seguir las instrucciones de los médicos y que ya esté bien, que ya se reponga pronto. Porque ustedes saben que las chicas cuando tienen buena salud, el trabajito siempre llega. Las chicas que están acá no me dejan mentir. Geraldine es una que anda con trabajo, pero en cantidades. Y la mayoría de las compañeras. Entonces necesitamos es que tengan buena salud. Y con eso, bendito Dios, todo va llegando y todo va saliendo muy bien. Seguimos acá, chicas. Ya vamos a terminar esta vuelta. Y nos vamos. Vaya, más bien volteados. Es que vamos a comer. Terminamos esta vuelta y seguimos la otra. Y usted vive muy desocupado. No. María Luisa, buenas noches. Víctor, la misma. ¿No ve, Víctor, que estas mujeres no dieron pie con bola? Profe, no entendí. Una me mandó la foto, una de las chicas me mandó la foto y hizo el punto corrido acá. O sea que hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, pero quedó corrido acá. Y yo le dije, no, yo expliqué, no pudo. Entonces dijo, no, profe, si la hacen en el en vivo para yo hacerlo con usted vuelta a vuelta. Y yo, bueno, mi querida, bueno, entonces no pude avanzar ni una vuelta. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente la misma que les dije a ustedes ayer que terminaran, pero no. 2, 3 muchachas, profe, no, la verdad no me perdí. Y miren que esta mochila es enredadorcita en estas, bueno, no, mentiras. Es enredadora en varias vueltas porque en estas primeras vueltas se complican un poco. Cuando sacamos los bracitos también. Y cuando se sacan la segunda flor, la señora Elizabeth Uribe, vea, ella la vez pasada, cuando todavía estaba yo en México, me tocó por videollamada hacerla vuelta a vuelta con ella, porque sí, se pega unas perdidas increíble. Entonces, sí, yo ya sé que esta no es como la mochila más sencilla de entender al empezar. Pero también tengo una compañerita que nos envió hoy la tarea ya hecha hasta la primera flor. Una compañerita ya hizo toda la primera flor. No, señora Sandra, que esas lágrimas sean de felicidad de saber que no está sola, señora Sandra, que no está sola, que la comunidad de Creaciones Mari Crochet Colombia nos arropa a todas y que hoy por ti, mañana por mí, que nosotras siempre hemos estado ahí apoyando a varias compañeritas, así no se me preocupe, que lo que hacemos por usted es tener la empatía de darle la mano a una compañera cuando lo necesita. Yo siempre les digo a las chicas, todas necesitamos, todas estamos trabajando para tener un ingreso extra,
pero tenemos una pequeña ventaja, que la mayoría estamos bien de salud. Entonces, esa es una pequeña ventaja y un pequeño privilegio que no todas las compañeras tienen. Entonces, ahí es donde toca tener una pequeña empatía con unas ciertas compañeras. Yo puedo decir que no, Geraldine, yo la estimo mucho, a Asteuria, Vianet, la señora Marisol, y no, si me pongo a nombrarlas acá me quedo, pero gozan de buena salud hasta este momento que estamos hablando, gozan de muy buena salud. Entonces, aunque son compañeras muy queridas, muy de la casa, bendito Dios, yo no me voy a poner a decirles, muchachas, colaborémosle a esta compañera. Ella está bien de salud y está trabajando y está haciendo su pequeña lucha. Pero el voltear a mirar a la señora Sandra es porque en este momento, señora Sandra, su salud no está bien y usted necesita apoyo, 100% que le demos moral, que le demos ánimo, llenarse de fortaleza viendo que no está solita, que usted sepa que no está solita. Entonces esa es la ventaja que en este momento la estemos apoyando a ustedes porque es el momento en el que usted necesita una ayuda. Después de que usted salga a la clínica, que usted esté tejiendo, vendiendo, que esté sacando muchas cositas hermosas, usted va a decir, cuando estoy en el hospital nadie me voltea a mirar. Entonces hay que ayudar a la gente cuando realmente necesita. En el momento que usted goce de buena salud y esté vendiendo muchas de las piezas que usted hace, en ese momento usted se va a valer por sí solito, usted va a tener las fuerzas de decir, bendito Dios, me levanto el dinerito extra que necesito. Entonces, eso es ser oportuno, no esperar a que ya esté bien para decirle, ay, no, señora Sandra, yo la vez pasada le iba a colaborar, no, es en este momento, usted en este momento es que necesita que le echen la mano. Chicos, terminé la vuelta 7. Víctor, es la vuelta 7. Estas mujeres no me dieron pie con bola porque de verdad, se pegaron una enredada. Ay, no, es que las fotos que me enviaron, yo dije, pero muchachas, ¿en qué se parece? Mire, empieza con un punto gris y termina acá con un puntico negro. Recuerden que acá empecé y iba un punto negro, dos grises seguidos, pero quedaron dos color gris seguido por la cuestión, muchachas, que es donde empiezo, donde termino. Acá va a quedar es todo color negro. ¿Por qué? Porque yo termino acá con un puntico negro y aquí sigue el negro. Entonces el gris no va sino hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí ve? Por eso no puedo hacer más. Entonces termino con un puntico negro sobre el primer gris y dice mi cuadrícula que sigue totalmente negro hasta llegar acá. Entonces por eso aquí sigue color negro. ¿Listo? Ahí estoy terminando la vuelta 7 y empezando de una vez la vuelta 8. Entonces, este pedacito, solo este pedacito me quedo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punticos negros. 9. Pero yo acá voy a marcar el segundo, porque el primero hace parte de la otra estrella. Entonces, el segundo negro. Listo. Ahí. Para tejer este pedacito hasta acá. Bueno, muchachas, antes de seguir, voy a mirar mi mochila si yo tengo que sacar ya los brazos. Porque sí hay que sacar bracitos, pero esperen, yo confirmo. No, ahí todavía no se sacan los bracitos. Mire, estamos en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá quedan juntos estas patitas, que esto es lo que me confunde mucho a las chicas. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque marqué fue el segundo. Y acá me van a quedar 7. A ver qué dicen las muchachas. Ay, celularcito hermoso.
Gracias, chicas, gracias, muchachas, gracias por darle esa voz de aliento a la señora Sandra, que ella cuando ya esté aliviadita ya no le va a servir de nada que la llamen a preguntarle, chisme, ¿y cómo le fue? No, ya estoy bien en la casita, estoy súper aliviadita. En este momento es que necesita esa voz de apoyo, esa pequeña fuercita. Muchachas, la salud tiene que ver también cómo se siente uno en el momento. Cuando uno está muy triste, es muy difícil que se recupere pronto. Cuando usted está tranquilo, se siente acompañadito, se siente apoyado, es más rápida la recuperación. Acá seguimos, mis niñas. 8 color negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color gris. El último gris quedó sobre negro. El primer negro lo hago sobre gris y ya quedan juntos estos dos colores. Y ya les leo qué es lo que hay que hacer acá, que es la vuelta 8. Esta es la vuelta 8, chicos. Se quedaron por fuera por peleoneras. Solo por eso se quedaron por fuera. Doña Sandra, Dios le de fortaleza para... Sí, señora Sandra. Ay, ¿verdad que Seuri me le dejó una razón a la señora Sandra y yo no se la había dado? Gracias, gracias, chicas. Sí, Seuri, es que hoy no hablé con la señora Sandra. Yo dije, pronto sigue malita de salud. Acá voy a quitar el gancho y el último gris queda sobre ese punto negro donde tenía el gancho. Pero voy a volver a marcar, muchachas, para que no se me vayan a perder. Que no se me pierdan. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último gris quedó sobre negro. Listo. O sea que esta vuelta quedan 8 negros, 7 gris, 7 negros, 8 gris. Facilísimo, ¿sí ve? En esta vuelta no hay nada complicado, chicos, pero nada complicado. Y volvemos acá. 8 punticos bajos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí estoy empezando con 8 punticos bajos negros. Ahora voy a hacer 7 color gris, que no está nada difícil. 7. No, chicos, y esto va para cualquier persona que esté malita de salud en este momento, que se sienta decaída, que se sienta sola, porque es que no solo es la salud, también es cómo nos sentimos. La parte emocional es muy importante. No están solas. El que nosotros no nombremos que a Pepita, Julanita, porque pronto no sabemos en qué situación esté, no quiere decir que usted está sola, no. Piense que está acompañadita, que aquí está tejiendo, que está echando chismecito, que así como las chicas le desean a la señora Sandra pronta recuperación y que todo salga bien, que esos deseos también es para cualquier compañerita que en este momento tenga una dolencia, que sepa que estamos acompañándola, que estamos pensando en que la salud es algo no solo sensible, sino que es algo que sí o sí necesitamos para poder trabajar. No es como decir de que no es que la persona no trabaja porque no quiere, no, es porque no se siente bien de salud. Y estar de buen ánimo, estar de buen semblante, todo ese tipo de cositas, muchachas, pero no, las acompañamos y el buen deseo de que estén bien, las oraciones que hacen las compañeras. Tengo compañeritas que tienen grupos de oración donde están orando todo el tiempo por la salud de las compañeritas, de las amiguitas. Es muy bonito que las pongan en oración, muchachas, para que se recuperen pronto.
Gracias, chicas, gracias por apoyar, gracias por darle moral a la señora Sandra. Y si hay muchas compañeritas que pueden estar malitas de salud, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no pierdan las ganas de seguir para adelante, muchachas. Yo siempre pensé y siempre, yo creo que sigo pensando lo mismo por la cuestión de que en este momento estoy estable acá con el trabajito, bendito Dios. No tenemos como que pensado irnos para ningún lado, aquí nada más que trabajando juiciosos. Pero yo, por ejemplo, cuando andaba que con David en México, que no, que toca irnos para tal lado, que porque trasladaron la oficina, trasladaron a mi esposo algo. Entonces, ese tipo de cosas yo lo veía y yo decía, tengo paciencia porque esto no es para siempre. En algún momento vamos a estar estables en un solo sitio, sin que tenga que estar pensando que David tiene que terminar el periodo para podernos ir, que David que tiene que terminar aquí el año y esa espera y esa zozobra de andar para acá, para allá. Y yo siempre pensaba, en algún momento vamos a estar estables. Entonces yo siempre he pensado que así son todas las situaciones. Nada es para siempre. Si usted está feliz, está en un momento que se siente completo, aproveche, disfrute, que en cualquier momentico cambia la situación y ya no va a estar tan cómodo. Por ejemplo, yo en Veracruz era muy feliz. Yo en Veracruz vivía feliz. Yo sentía que no, mejor dicho, ya podía vivir el resto de mi vida y no me preocupaba nada. Cuando ya nos tocó irnos para Toluca, otra vez el cambio. Y cuando me di cuenta, otra vez estaba feliz en Toluca. Pues no tenía mar, no tenía playa, pero el frito. En Veracruz, cuando empezaba a hacer el calor, que el calor de Veracruz es mortal, yo decía, ay Dios mío, es lo único que me choca el calor, porque era tan fuerte que nos tocaba estar con aire acondicionado todo el tiempo encerrados, salir simplemente a una parte que no hubiese aire acondicionado era como ponerle la cara a una llamarada. Pero es así, chicos. Muy feliz en unos momentos, no tan feliz, pero así. Cuando estuvimos en lugares que no me gustaron, como en Ciudad Obregón, que para mí fue un mes de verdad tortura, no duró para siempre, fue un mes y ya, listo. Un mes, pasaron las cositas y bendito Dios, vámonos para otro lado. Entonces, así es, chicos. Hay que tener calma y paciencia, que las cositas se acomodan a como nosotros queremos. Hoy día estoy acá en Bogotá, tengo mi taller físico, no estoy con el calor de Veracruz, tampoco el frío de Toluca y estoy en mi tierrita, en la cuadra que tanto me gusta, el sector que tanto me gusta, la esquina que me trae tantos recuerdos, en el sitio que me siento contenta. Entonces así es, muchachos, y seguimos para adelante. Seguimos luchando, chicos. Así que con moral, que es para allá. Las que me estaban preguntando de David, no, el horario, muchacha, les quedó chévere, le quedó de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son las clases de David. El único día que no entra a las 8 es el lunes sí entra a las 10. De resto, todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, el sábado de 8 de la mañana a 12 del día. Que me estaban preguntando que al fin el horario de David, no, yo estoy feliz con ese horario de David, chicas. De 8 de la mañana a que yéndose muy tarde se puede ir, póngale a las 7:15, es muy buena hora. 7:15 es un horario muy chévere. A mí me choca el horario de tenerme que levantar a las 3 o 4 de la mañana, pero tenerme que levantar a las 6, 6:30, 7, no, genial. Para mí ya es un horario cómodo. Entonces, sí, chicos, les quedó solamente el lunes, no entra a las 10. De resto, todos los días, 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así quedaron las clases del muchacho que me estaban preguntando por WhatsApp. Por ahí las vi varias. Ay, profe, al fin, ¿cómo le quedó el horario? No, quedó muy bueno, chicas. Miren, 8, 7, 7, 8. Más fácil no puede ser esta vuelta. 8 negros, 7 grises. 7 negros, 8 grises. Perfecto, fácil, rápido. Sí, señora Ana, gracias, Blanca, Sandra, gracias, la señora Sandra, y qué bueno que está animadita hablando, echando chisme con nosotros, señora Sandra. Distraer la mente un ratito, eso es una bendición. Distraer la mente, pensar positivo, saber que siempre habrá algo, una puertecita, una ventanita
que uno a veces se agobia pensando que se le cierra el mundo. No, 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 el mundo no se cierra. Somos nosotros los que empezamos a llenarnos de oscuridad y cuando nos damos cuenta, nosotros solitos nos encerramos. Entonces, no, fe. Dios es grande, poderoso. Fe, fe, fe. Llénese de esa luz milagrosa y que diga usted, sí, voy a salir sana, voy a salir bien. Llénese de esa fe, señora Sandra. Que no hay nada más poderoso que lo que sentimos. Por eso hay que sentir y vibrar siempre en positivo. Porque si usted empieza a vibrar en negativo, todo se vuelve oscuridad. Entonces, a vibrar, siempre tiene que vibrar en positivo. Llénese de esa luz, llénese de esa luz. Que usted diga, de verdad, empodérese pensando en que todo va a estar bien y pensando en positivo. Y eso es para todas, chicas. Uno a veces cuando se empieza a concentrar en algo malo, no ve una salida. Pero usted como que se relaja, se calma un poquito, respira y dice, bueno, todo va a salir bien y ¡fum! Aparece la lucecita. Como que sí, ya, ahora sí caigo en cuenta cómo vamos a solucionar esta dificultad. Entonces, nada, pensar positivo, llénense muchachas de esa energía, empiecen a vibrar en positivo y agradecer, agradecer. Uno como que se le olvida de que pueden pasar cosas peores y a veces como que reniega de pequeñas cosas cuando realmente son eso, pequeñas cosas. No estamos hablando de la salud de la señora Sandra, estamos hablando de otras cosas porque lo de la señora Sandra no es algo pequeño, es algo muy delicado, chicos. Pero entonces por lo mismo hay que agradecer, porque a veces cuando tenemos dificultades grandes, como que no creemos de que podamos salir, pero resulta que sí. Y si la dificultad es chiquita, a veces nosotros somos los que agrandamos y mejor dicho lo vemos como, no, una montaña, no, 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 no. Entonces tener paciencia, tener fe y no hay dificultad ni milagro gigante. Los milagros existen y ocurren todos los días. ¿Por qué no pensar que nosotros vamos a ser uno de esos afortunados que vamos a recibir el milagro el día de hoy? Pensar, yo voy a ser una elegida, muchachas, y voy a recibir ese milagro hoy. Ese milagro, ese don de la sanación, de la prosperidad, de la paz. Hay que pensar positivo y no lo estoy hablando desde ninguna religión, lo estoy hablando es que a veces se llena uno de mucha energía negativa sin necesidad. Y no se trata de religión, entiendan, tengan claro, se trata es de creer en nosotros y de creer y saber que no estamos solos, que si hay un poder que sana, un poder que cura, un poder que protege, muchachas. Y tenga claro en su mente, la vida no se trata de religión, se trata de creer y de creer en nuestras capacidades y en el don y en la vida de que sí hay alguien que nos cuida, nos protege y nos da más de lo que nos merecemos. Por eso es que la gente que cree que se merece poco, recibe poco. Los que creemos que merecemos todo, lo recibimos todo. Entonces, chicos, creer, confiar. Ay, mis niños, yo escucho unas historias que yo digo, no, no pueden perder la fe, no pueden desconfiar, no pueden seguir el mundo como si fuéramos animalitos de para adelante y ya, no. Concéntrense, enfóquense, llénense de luz, recarguen su energía, pero la energía positiva, la negativa no. La negativa descárguela en un potrero, vaya y acuéstese en un pastalcito así, que entre la energía del pasto, de la tierra, muchachas, y dejen esa energía negativa ahí y rellene su vibra positiva. Sí se puede, muchachos, sí se puede. Uy, hay personas que sin levantarse de la cama y ya dicen, me duele la rodilla, pero mi hija, si no se ha levantado de la cama, si no ha puesto un pie en el piso, ¿cómo sabe que le duele la rodilla? Entonces, no, muchachos, háganle con moral, con fe y con amor. Traten de darle más amor al prójimo. Uy, escucho no gente que desde que se levanta ya está renegando del vecino, ya está hablando mal de la nuera, la suegra, el amigo, el vecino, el primo, del marido, de los hijos.
llénese también de más amor por las personas. Si son personas que nos rodean y están cerca de nosotros, chicos, qué necesidad de amargarnos contra el que vemos, le vemos la cara todos los días. Y si es una persona que nunca vemos, con mayor razón. Qué necesidad de odiar a alguien que no vemos, no vamos a ver y posiblemente en la vida no lo vamos a volver a encontrar. Yo siempre he dicho, yo he alejado mucha gente de mi vida. Yo soy experta en alejar gente de mí. Porque, ay, María, si me odian. Yo soy experta en alejar la gente de mí. Pero tengo claro, si una persona se aleja de mí y yo siento que posiblemente es para siempre, ¿para qué la voy a odiar si en la vida la voy a volver a ver? Y si una persona se alejó de mí, pero yo creo que en cualquier momento tengo que verla, verme la cara, ¿para qué la voy a odiar? Qué bueno que está lejos. El día que tenga que ver de frente a esa persona, bendito Dios, es una vez en mi vida, es una vez al año, es una vez cada mes. Entonces, ¿para qué la voy a odiar si no la veo seguido, si gracias a Dios no vivo bajo el mismo techo? Entonces, tengan claro eso. Si con las personas que convivimos a diario, estamos en conflicto, ¿para qué si vamos a estar a diario viéndonos la jeta? ¿Para qué vamos a estar odiando a alguien que sí o sí tenemos que tener presente en nuestra vida? Y si es alguien que no está presente en nuestra vida, con mayor veras no la odiemos, porque bendito Dios, la tengo que ver muy poquito y las poquitas veces es un momentico y ya. Entonces, tómelo con calma, muchachos, y empiecen a sacar todo ese odio del corazón, porque también se vuelve complicado así. Porque tengo a la persona cerca, la odio, pero porque la tengo lejos también, no, ni por uno ni por el otro. Entonces, a sanar corazones y voten amor, que no hay nada que le choque más al mundo entero que uno sea feliz. Usted no haga sino regar amor por donde pase, tranquilidad, paz, armonía. Que si usted es la única que brilla en un sitio y el resto es oscuridad, no pasa nada. Pero imagínese en un sitio lleno de luz, de amor, de armonía y sea uno el puntico oscuro. No, qué pereza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá estoy tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los últimos son 8 color gris. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan 8 negros. 8 negros, 7 gris, 7 negros, 8 gris. Y acá voy a empezar de cero. Pero acá sí sale mi bracito. Voy a hacer el primer puntico de esta vuelta que estoy haciendo. Pero acá sí van a empezar los brazos. Esta parte es importantísima. Es tan importante levantarse y dar las gracias. Sí, niña Sebri, dar las gracias, agradecer. ¿Cuántas personas no rezan y ya no se levantan? Eso es verdad. Agradecer, agradecer de verdad que despertamos, agradecer que tenemos aire, agradecer que llueve, agradecer que hace sol, agradecer todo, agradecer, muchachos. Uno a veces se limita para agradecer y lo ve todo tan natural. Tan natural, salió el sol, pues normal, amaneció. No, no es normal. Ese sol maravilloso no es normal. El que salga el sol en la mañana no es normal. Hay países donde no ven el sol, muchachos. Para nosotros es normal porque lo tenemos, porque hace un sol hermoso en la mañana. No, es maravilloso. Eso es casi un milagro, muchachas, que uno no sabe apreciar y no valora. Mis niñas, entonces, vamos a salir estos bracitos. Esto, nosotros hasta acá hemos tejido hasta esta vuelta. Van a salir estas patitas, unas patitas más. ¿Listo? Entonces les cuento. Empecé con un punto negro. Como yo estoy en la cuadrícula color negro, el bracito que va a salir es blanco. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que voy a tejer 7 gris, porque yo estoy empezando en la cara negra de la estrella. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos negros, acabo de hacer 7 puntos grises, porque el punto 8 lo hice con color negro. ¿Listo? Entonces, acabo de hacer 7 puntos grises sobre negro. Voy a hacer un puntico negro sobre este primer gris. Uno nada más. Y vamos a hacer todo este gris. Solo lo que está con gris lo voy a hacer gris. Miren, solo lo que está con gris. Esta es la vuelta 8. Y acá llegué donde está el color negro. Voy a hacer negro donde está el color negro, pero voy a dejar un puntico negro libre para hacer un puntico gris. Entonces estoy tejiendo 2, 3, 4, 5 y 6. Dejé un puntico negro, ahí voy a hacer un puntico gris. Y como estoy es en la cara del gris, en el caso de este es la cara de blanco, la patita que sale es negra. Yo estoy en la cara del gris, la patita que sale es color negro. ¿Y cuántos voy a hacer? 7, porque me tiene que quedar un puntico gris libre. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Quitemos este gancho que está en el último punto gris. 4, 5, 6 y 7. Me queda solo un puntico gris libre. Ese puntico gris lo voy a tejer con gris. Y acá en el color negro, el único puntico que me queda con negro lo voy a tejer con negro. Y ahí para adelante voy a seguir con gris porque estoy repitiendo. Miren. Acá. Boté mi cosito allá. Mi mochila. Entonces, esto es lo que voy a repetir yo. Mire, un punto negro sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gris. Un punto negro sobre gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris sobre gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros sobre negro, un punto gris sobre negro y 7 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto gris sobre gris, un punto negro sobre negro y voy a repetir exactamente lo mismo. Estamos sacando los bracitos de la flor. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un puntico nada más para separar estos puntos gris y no queden ahí apeñuscados. Acá quedan siempre 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora 6 color negro para que me quede un hito. Vamos muy bien con esta mochila, va a quedar espectacular, muchachos. Las chicas que lo están haciendo con verde, con azul, con gris, con rojo, ¡ay! Está increíble. Solamente 6 puntos negros para que me quede uno libre y hacerlo con gris. Se ve muy bonito. Me encanta cuando ya empiezan los bracitos a verse como una estrellita. Es impresionante. Nuevamente, muchachas, 7 puntos negros. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Listo. Queda un punto gris libre y voy a hacer un punto gris. Un punto sobre el primer color negro y hacemos los 7. Miren cómo va saliendo los bracitos de bonito. Se ve cada vez mejor. 7, color gris. Estoy agarrando la pestañita de atrás. El puntito me está quedando pequeñísimo, chicos, porque no le coloqué hilo alma. Aprovecho a explicar. Cuando ustedes quieren que una pieza quede grande y gruesa, colóquele hilo alma. Cuando usted quiere que una pieza quede delicadita y súper delgada, no le coloque hilo alma. Porque siempre me preguntan, profe, ¿será que le coloco hilo alma? Si usted desea. Si usted dice, yo no quiero que se vea así tan delgadita, yo no quiero que se vea tan menuditico el punto, colóquele hilo alma. Por el contrario, si usted quiere que la pieza se vea gruesa, los puntos grandes, largos, colóquele hilo alma. ¿Qué color le coloca? Del color que tenga más. En este caso yo estoy tejiendo gris y negro. ¿Qué color le coloco en el caso tal de que yo quisiera colocarle hilo alma? A esta altura ya no se puede. Aquí a esta altura que llevo ya no se puede meter hilo alma. El hilo alma se mete desde el centro, ¿listo? Pero en el caso tal de que esté empezando y que hilo alma le coloco, ¿de cuál tiene más? Que tengo mucho negro, colóquele hilo alma negro. No, profe, el que más tengo es gris. Resulta y pasa que tengo como 5 rollos de gris, colóquele hilo alma gris. Sencillo, usted está trabajando gris y negro. Esos colores le puede colocar, gris y negro. No, que es que tengo muy poquito de los dos o antes tengo mucho de los dos, entonces colóquele 2 hilos negros, 2 hilos gris. Y listo, no hay problema por este lado, muchachos. Y recuerden, el hilo alma se coloca siempre y cuando yo quiera que me quede una textura más gruesa y más firme. En mi caso está quedando muy firme, pero el puntico no está quedando para nada grueso. Está quedando muy, muy menuditico el punto, muy hermoso, me encanta. Hacía rato no tejía punticos tan menuditicos y ya me hacía falta. A mí me encanta tejer apretado los puntos pequeños porque siento que le da mejor calidad a la mochila. Me dijo una señora que yo no tejía técnica guayú, que porque si fuera técnica guayú tendría que ser guayú. Yo no soy guayú. Entonces le dije yo a la señora, le voy a colocar técnica maritoro. ¿Sí? Si usted me dice que lo que yo tejo no es técnica guayú, pues coloquémosle nombre. Y se quedó callada. Pues yo me imagino que fue que en el fondo se puso a pensar que si mi técnica no tiene nombre, pues entonces le coloco mi nombre y ya. Claro. Y acá 7 color gris. Mira, este es el diseño, chicos. Este es el diseño. Este es el diseño. ¿Sí ven? Y vuelve y se repite. Una vez más y otra vez. Una vez más y otra vez. Un puntico negro. Y 6. Listo, punto sobre punto. Y nuevamente en el color negro. Hola chicas, buenas noches. ¿Cómo van, muchachas? Yo por acá tejiendo la vuelta 8. Es que la vuelta 7 sí tenía dificultad, pero no tanto. No tanto y las chicas se enredaron un poquito. Esta está fácil, pero sí, la dificultad de esta vuelta es dónde va el puntico. Porque es que ustedes se me preocupan mucho por eso. Y al ver la secuencia, claro, hay un gris, un negro, 7 gris, un negro, 6 gris, 6 negros, un negro. Tengo compañeras que aquí era donde combinaban un negro, un gris. Entonces, este centro yo lo reconozco como el centro de la flor. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. 6 y 6. Un negro, 7 negros, un gris, perdón. Un gris, 7 negros, un gris, un negro, 7 gris. Un negro, 6 gris, 6 negros. Y acá va un gris.
Entonces sí tienen que reconocer el centro de la flor para que no vayan a colocar en el centro de la flor los dos hilos cambiados, que es un negro y un gris. Pero no es difícil, es paciencia, cariñito y ya. Pero después de que usted haga una mochila espejo, vea el amor que le agarra por el tejido es demasiado porque la obra de arte es muy bella. El resultado de la mochila es muy lindo, entonces usted queda enamorado, enamorada de esta técnica. 7 color negro. Acá. Me queda un gris libre para tejer un punto gris sobre gris. Miren la diferencia de este que no tiene bracitos a este que ya tiene bracitos. Eso ayuda también mucho a ver la gran diferencia de un diseño y otro para que usted entienda realmente que estamos trabajando. Un puntico negro y nuevamente 7 color gris. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un puntico negro. Sobre gris. Y miren la diferencia acá. Este ya tiene su bracito, este no. Mirar el tejido hace que nosotros empecemos a conocer el diseño. Tengo compañeritas que tejen, tejen, tejen y nunca miran lo que están haciendo. Yo soy una persona que yo lo agarro, lo alejo, lo miro, lo acerco, comparo con lo que me falta, aunque ya conozca mi tejido, mi diseño, yo lo comparo y lo miro. Yo lo miro, yo observo, yo lo pongo derechito. Vea, este está subiendo cilíndrico. Él no quedó hacia los lados anchos, no, derecho, cilíndrico. Terminó el fondo y empezó, ¡fum!, de una vez cilíndrico. Este tipo de cositas es importante mirarlas. Gracias, que es que esa es la que le estoy mostrando a las chicas. Muchas gracias, pero la había botado allá. Entonces, yo lo miro, yo lo comparo. La pieza ya hecha, también la giramos. Esta es de 180 puntos, por eso tiene media estrella acá arriba, porque esta mochila es más pequeña. La que estamos tejiendo es más grande, pero sí hay que observar el tejido, verlo qué tanto amplió, qué tanto le falta, si va derechito, si sacó cintura, si se recogió, todo eso. Yo soy muy de mirarlo, de terminar 2, 3 vuelticas, echarle la miradita, todo. Todo eso, muchachas, porque si nos ponemos a darle vueltas, en algún momento hay un error y ya estamos tan avanzados que ya no se puede corregir. Y esa parte, pues es importante que entiendan que el tejido sí hay que observarlo para aprender a conocer el diseño. Acá un puntico negro libre para hacer el gris y sacar el bracito. Los 7. Víctor, profe, yo tengo el video de tomarle fotos. Ah, tengo el vicio de tomarle fotos. Sí, mire que yo sí no soy muy buena para eso, para tomarle las fotos, cómo voy avanzando, esa parte no, a mí se me olvida. Pero sí, sí es muy bueno que usted le vaya tomando fotos y vaya como registrando los avances y vaya y le va checando. Yo a veces en las fotos le encuentro muchos errorcitos o detallitos a los tejidos, pero entonces más que todo lo de los compañeros, que me envían una foto y yo lo miro así rápido y yo, ve, esto tiene aquí algo raro. Y yo lo que hago es, ¿será que el mío quedó igual? Y yo, ay, mire, este se ve acá raro, voy y comparo. A veces es un error, otras veces yo, ay, yo no me había cuenta, sí, el mío también se ve así. Entonces sí, pero más que todo en fotos de compañeros.
Ya vamos a llegar acá. Un puntico negro. Y los 6 que faltan. Listo. A ver, lo giramos que va quedando grande de tejer. Sí, la idea de tomarle fotos también es muy buena porque es que usted en las fotografías lo detalla, lo repara, va mirando el avance, que empieza a crecer todo bonito. La gran diferencia, chicos, cuando empezamos las primeras vueltas de esta mochila no teníamos ni idea. Realmente las chicas decían, profe, pero es que ese punto sí va ahí. Yo, sí, confíe que sí va ahí. Ya ahora que ve uno, que forma líneas, por ejemplo, así aquí era 2 puntos grises, 2 negros, 1 gris, un negro, 2 grises, 2 negros, 1 gris. Y enseguida después era uno corrido. No, mejor dicho, entonces como que se enreda y dice, ¿para dónde va? No, mire, hizo este pequeño diseño, que cuando ya usted hace la segunda flor, resulta que es este rombito. Mire, acá en el que tengo no se ve sino la mitad, solo se ve esta mitad, pero acá ya se hace parte un rombo completo, ya tiene un sentido esto que fue tan difícil de hacer o de aprender o de entender para dónde iba. Entonces ya en estas vueltas ya va teniendo un sentido. ¿Sí ven, chicos? Y acá termino con un puntico negro, un punto gris. Pues chicos, ya completamos, ya estamos completando la hora de la clase. Ya vamos a dejar la clase hasta ahí. No me gusta sino una hora de clase para que no se vuelva aburrido el tejido. Quedó ahora sí clarísima, vuelta 7, vuelta 8, súper bien explicadita, chicos. Mañana nos vemos para la vuelta 9, 10 y ojalá para la 11. Yo de todas maneras, muchachos, no me voy a adelantar mucho, pero sí tengo ganas ya de hacer la segunda o tercera vueltica, al menos una, dos, hasta acá. ¿Saben por qué sería genial hasta ahí? Para ya empezar este diseño. Yo sé que es, mejor dicho, voy a esperar a ver qué me dicen las chicas de WhatsApp y según como estén las muchachas, decidimos. Yo no puedo decidir solita porque es que las muchachas de WhatsApp son las que dicen, profe, si entendí o no, profe. Estoy embolatadita. Y estas clasecitas son muy buenas que queden vuelta a vuelta por la situación, muchachas, que aunque usted esté aprendiendo de cero, simplemente repite lo que ve que yo hago y le va a quedar perfecto. Entonces eso es una ventaja grande. Aquí terminando este último bracito, muchachos, 7, van 7 color gris. Agarrando la pestañita de atrás. Ahí. Y el puntico para separar el bracito del centro de la flor. Sí, chicos. Yo no les recomiendo mucho que tomen apuntes si no la están tejiendo. Ocurre mucho, más que todo cuando las chicas vienen a clase presencial y empiezan a tomar apuntes. Cuando ya les toca ya tejer solita, no, profe, no, vea, yo aquí tomé el apunte, pero no entiendo de qué es. Y yo sí, porque se dedicó a tomar apuntes y no a tejer. Si usted se pone a tejer, usted aprende. Si usted toma apuntes, usted quedan las mismas, porque usted ni vio ni entendió lo que yo le expliqué. Entonces yo siempre les digo, no, a tejer, dedíquese a tejer y verá que usted aprende más con la aguja y el hilo. Usted empieza a tejer y empieza a entender. Ah, sí, ya entendí porque el punto queda ahí, porque el punto queda corrido, porque el punto queda de esa forma. Entonces, nada, muchachos, a tejer y créame que si usted se pone a tejer, avanza, aprende y empieza a perfeccionar el punto. El que el punto se vea tan bonito, que siempre dicen, profe, es que a usted se le ve tan hermoso el punto y tan parejito. Esto es práctica, muchachos. Estos son años y años de tejer. Años y años de volver a tejer. O sea, esto no es porque me sale el punto lindo. No, es porque yo llevo tanto tiempo tejiendo que ya tengo una tensión pareja. Mi aguja ayuda mucho, pero es más la cantidad de años, la cantidad de mochilas que he hecho y obviamente la paciencia y el cariñito que le pone uno a tejer. Yo no tejo arrebatado, yo tejo con paciencia, yo acomodo mis hilitos,
yo tejo, creo yo que tejo con bastante tranquilidad. Entonces eso, no tejer arrebatado, tampoco acelerarse a la hora de tejer, que eso lo único que hace es que uno haga las cosas mal. Miren, acá terminé y estoy empezando. Ay, vea, vamos a alcanzar a dejar empezada la otra vuelta, muchachos. Miren, ya termino acá con este diseño. Voy a alcanzar a dejarles empezada la vuelta 9. No, sí, 10. La vuelta 10. Miren que sí, vamos a terminar este motivo y les dejo empezada la vuelta 10. 7 color gris. Un puntico negro. Sí, qué bueno que alcancemos a dejarle empezada la vuelta 10, chicos, para que con eso mañana hacemos la 11, la 12 y si dejamos empezar la 13, mucho mejor. Aquí solo van 6, color gris. 6, color negro. Quitemos este gancho, ustedes saben que empezamos acá, donde empieza el bracito, que este gancho hace que se me enreden los hilos, pero ya, sacamos este bracito y les digo cómo empieza ya. 6 puntos negros y ahí sí hacemos el punto gris. Listo. Un punto gris en el último puntico negro y vamos a tejer 7 puntos negros. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me queda un puntico gris libre, hago ese puntico gris. Y aquí terminé mi vuelta. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta 9. Esta que acabamos de terminar es la 9. Entonces, la que vamos a empezar es la 10. El ganchito estaba en este punto negro, así que este primer punto es de la vuelta 10. Pero acá vamos a hacer 2 punticos negros, uno sobre negro, uno sobre gris. Y vamos a empezar a correr los mismos 7 puntos gris, pero el último queda sobre negro. Pero son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el punto negro. Ahora voy a hacer un punto negro, pero sobre gris. Entonces, en estos que tengo 6 y 6, me van a quedar 5 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 5 negros. 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda un puntico negro libre, un solo gris. No vayan a confundir lo que hago en el borde con lo que hago en el centro. Acá un solo gris. Y vuelvo a tejer 7 negros. Venga, voy a marcar el ganchito acá y ahorita coloco ese. Acá ya tengo 2 punticos negros, marco el primero. Y acá al final voy a quedar con 2 color gris. Pero voy a hacer 7 negros, uno sobre el punto gris que tengo desocupado y 6 sobre negro. 3, 4, 5,
6 y 7. Me queda un punto negro libre, pero voy a hacer 2 gris. 1 sobre negro y 1 sobre gris. Terminé el motivo ahí y el que voy a empezar es un segundo motivo. 2 negros acá. Pero muchachos, hago cadenetica para mostrarles. Mire, estoy creciendo los bracitos, estos bracitos. Esto es lo que estoy creciendo yo. ¿Listo? Y acá empieza un blanco, 2 blancos, luego 3 blancos, 4 blancos, y así va creciendo, y lo mismo va creciendo el bracito. 7, 7. Estos sí van mermando hasta no quedar sino 2. ¿Sí ven? Y el puntico que yo hago acá de separación es para formar esa línea y que no se vea juntos. Entonces, la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 va 2 color negro, 7 gris, 1 negro, 5 gris, 5 negros, 1 gris, 7 negros, 2 gris. Esta es la vuelta 10, tienen que repetirla, terminan la vuelta y me esperan para hacer la 11. ¿Listo, chicos? Que muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana muy puntuales. Hasta mañana, que descansen, feliz noche. Hermoso.